En segundo lugar, muchos de los que fueron, a ver, o son charlatanes o están locos. Digamos, quiero decir, no hay... ¿Esto es una afirmación tuya? Sí. No, lo que quiero decir es que... No, ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Ah, vale, no, Pero lo dijiste. lo que quiero decir es que... Espera, ¿esto fue investigado en serio o vos sentís que no fue investigado en serio? No fue investigado en serio hasta ahora. El señor que estaba acá sentado, perdón. El señor que estaba acá sentado, que dijo yo muevo cosas a distancias, ¿es un chata? No lo sé. No lo sé porque no lo conozco. Pero, a ver, digamos, en términos generales, cuando estos fenómenos se dan, siempre es preferible que los investigadores se acerquen primero antes que los medios de prensa, o antes que esto sea fuente de especulación y delirio, por así decirlo. A ver, ni magos, ni delirantes, ni personas que están literalmente capacitadas para investigar esto deberían tener una aproximación. El grupo Visión OVNI, que hizo un muy buen estudio, nos pareció, digamos... La mujer de Visión OVNI, Simondini. Bueno, son los que nos parecieron quizá los que se aproximaron más a un estudio científico legítimo, pero digamos, hay que tener presente de que la investigación de estos fenómenos debería tener ciertas condiciones de control, como por ejemplo aislar las hamacas, cosa que no se hizo. No, ¿De qué se manera? hizo solamente con un vallado con lona, No. para que no le dé una corriente directa. No, el aislamiento tiene que ser con algún tipo de... No, el aislamiento tiene que ser con un tipo de carpa plástica o algún elemento que las cubra totalmente. Pero esto que estamos viendo es cómo se mueve la hamaca. Correcto. Si no es un truco, es muy raro. Que se mueva una sola, ¿no? Claro. Enloquecida y el resto apenas. ¿Y por qué no van a investigar? En realidad no se mueve una sola. No, una enloquecida y las otras dos... No, y actualmente se han movido las tres. Claro, se pueden mover las tres juntas, se pueden mover la del medio sola, se pueden mover... ¿Por qué no van a ver lo que pasa? Exacto. ¿Por qué? Bueno, primero por una cuestión de recursos, quizá por falta de tiempo. Pero bueno, de hecho, hemos tenido gente. Encontrás? A ver, mi intuición personal con respecto a este fenómeno en particular es que yo no creo que se trate de un fenómeno... En primer lugar, no creo que se trate de un fenómeno parapsicológico en sentido estricto, porque no hay ningún elemento psíquico involucrado, como los fenómenos parapsicológicos tradicionales. ¿Por qué? ¿Qué debería pasar? Y debería haber, no sé, la hamaca tendría que estar en una casa, o debería haber alguna historia que condimenta... La historia, por ejemplo, la historia claro, que se contó es, un chico murió en esa hamaca. Sí. ¿No? No, en realidad eso se desmintió. Se desmintió, era la historia que corría, y que ahí abajo hay un matadero, hubo un matadero, eso es lo que se dice, pero más que, perdón, que el hijo, pero no murió ahí. ¿Qué pasa? ¿Quién murió ahí? Se mueve solo. Me afanaron una hamaca. Yo una hamaca que me afanaron o la hamaca o la... Quedó el hombre que se mueve solo. No se quiere mover. No, es algo sobrenatural. ¿Te afanaron la hamaca o la mujer? No podés parar. No sé. Claro, ¿te afanaron la vaca o la mina? Claro, o la mina o la hamaca. Siento que se me mueve desde acá, arranca, desde el vientre. No, pará, eso se movía mucho, eso porque te intoxicaste con la comida. Sí, el vientre se movió. El vientre se movió 4 veces. 4. Bueno, otra opción, bueno, a ver, otras Pero estás hablando que tendría que ser en una casa, no puede ser en un lugar público. ¿No puede pasar en un lugar público? Es raro, yo busqué en internet, en inglés, en francés, en otros idiomas para ver si realmente había casos similares y francamente no pude encontrar nada relacionado, ni hay ninguna casuística similar ni cosa por el estilo. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué puede ser? Porque ellos midieron el piso y no hay movimiento del piso. La hamaca se mueve, eso es evidente. ¿Vos sentís que puede ser un fraude? No, tampoco. A ver, entonces, no, paranormal. ¡Anda! No, pero entonces, ¿qué es el tema, bueno, en primer lugar habría que examinar ciertas cuestiones de orden física elemental, como por ejemplo el movimiento pendular, las características de los ejes de las hamacas. De hecho, habría que desmontar las hamacas y volverlas a montar o colocar una hamaca similar y compararla como si fuera una hamaca control, digamos, como para determinar si los movimientos se producen por algún tipo de microvibración o por algún fenómeno del eje. En fin, digamos, hay muchas especulaciones que se pueden hacer al respecto, pero a ciencia cierta, digamos, hasta ahora no ha habido mucha información y ha corrido como mucha especulación acerca de qué puede ser, qué no puede ser. No sé, ya han hablado desde gnomos hasta fraude, o sea, está abierto. ¿Y cuál es tu presunción? ¿Cuál es? Mi presunción es que se trata probablemente de algún tipo de fenómeno físico, probablemente algún tipo de anomalía física. Lo que una anomalía es un fenómeno que hasta ahora, mientras no se investigue,
permanece sin explicación, Que un vientito. que no es... Una falla podría ser, o geológica. algún tipo de falla no descubierta por los técnicos. Un Porque de tema hecho, imantación puede ser también. puede ser muchas causas. Yo sospecho que probablemente si cambian la cuerina del asiento por un asiento de madera, probablemente el fenómeno o deje de funcionar o habría que ver qué pasa ahí. Porque hay ciertos movimientos, hay ciertos fenómenos de resonancia que ocurren en consecuencia del movimiento del viento y una serie de factores. Te hago, Alejandro, una última pregunta, que no tiene que ver con ninguno de estos tres casos. Muchas veces se ha hablado de figuras de Jesús que sangran o vírgenes que lloran. ¿Hubo algún caso comprobado? Bueno, el caso más cercano que nos tocó fue de una mujer, se llama Marta Rosenberg. En aquella época, año 2001, julio del 2001, en su casa apareció misteriosamente un cuadro que ella tenía, manchado de sangre humana, comprado en un todo por $2, ¿no? Y en torno a ella, bueno, se sucedieron una serie de experiencias místicas y fenómenos. Entiendo que ella todavía conserva el cuadro. Y era real, no era un fraude. Y, digamos, para determinar un fraude, lo que tenés básicamente que hacer es montar una cámara a las 24 horas filmando y ver si alguien está tirando. No hay manera concreta de determinar si hay un fraude. Era una mancha. No era una mancha, era sangre. Sí, sí, Pero sí. tenía Los forma. exámenes hematológicos ¿Tenía dieron alguna forma claramente. en particular, digamos? De los evocaba ojos algo? del Cristo aparecía una mancha bien copiosa de sangre que se coagulaba al caer y que, bueno, fuimos y examinamos el material sanguíneo y era efectivamente sangre, que como estaba, digamos, seca, no se pudo determinar el factor, era un RH negativo, creo. Pero bueno, básicamente esto eran las características del La fenómeno. virgen que llora es La Wanda. virgen que llora es Guantanara. Cuando se cayó en el hielo, era la Es virgen la que lloraba. virgen que llora. Llora, llora. Y Jesús lloraba y decía, ¿por qué él justo en la casa de uno Rosenberg? Claro. Tal cual, sí, porque era de ascendencia judía y ella se había convertido al catolicismo. Sí. Alejandro, muchísimas gracias. No, gracias a vos por Gracias, invitarme. seguramente te vamos a volver a convocar. Seguro.